Bueno, el equipo de fraseología, conformado por las docentes investigadoras Mariela Bortolón, Florencia Drauniac y quien les habla, María Victoria Alday, ha sido coordinado por la doctora Nelly Rueda. Cabe aquí recordar la definición de fraseología como la parte de la lingüística que estudia los modismos, los proverbios, los refranes y las frases de sintaxis parcial o totalmente fija. Ante semejante variedad de elementos lingüísticos, tuvimos que tomar la decisión de una selección de unidades para el análisis y acordamos en elegir los dichos y los refranes. Entendemos para tal caso los dichos como aquellas expresiones que sirven para describir ingeniosamente a una persona, a una situación, un comportamiento o una actitud. Por ejemplo, cuando decimos de alguien le faltan caramelos en el frasco, no tiene los patitos en fila, o bien lo cortaron verde, o le falta un golpe de horno. Es una descripción ingeniosa del estado cognitivo de una persona, por así decir. En el caso de los refranes, como aquellas expresiones que tienen una clara intención didáctico-moralizadora. Los hemos clasificado en refranes consejos y en refranes sentencias. En el caso del consejo, por ejemplo, mano que te da de comer no has de morder, y en el caso de la sentencia, el ejemplo, el pez por la boca muere. La base de datos con la que hemos trabajado, es decir, pasando a la investigación propiamente dicha, teníamos por un lado los cuestionarios escritos y por el otro lado el material fraseológico aportado por los informantes de cada zona. En cuanto a la elaboración del instrumento, constaba de dos partes. Por un lado, la pregunta acerca de si el informante ha escuchado o empleado algunos de los siguientes dichos y refranes, se les proporcionaba una lista de estos, y esta pregunta estaba seguida de una consigna donde se le solicitaba al informante que agregara dichos y refranes que había escuchado o utilizado. Con respecto a las variables sobre las que trabajamos en el análisis, consignamos la variable geolectal, es decir, las zonas, la variable género, generación y el nivel de escolarización. Muy bien, todo esto para buscar una respuesta a las preguntas de investigación. Es decir, ¿cuáles son los dichos y refranes tradicionales más usados y escuchados por los informantes de cada zona? ¿Cuál es la diferencia entre los dichos y refranes utilizados entre hombres y mujeres, entre las personas pertenecientes a las distintas generaciones o entre las personas que tenían diferentes niveles de escolarización? ¿Cuáles son los refranes empleados por todos los informantes y cuáles parecen ser originales o patrimonio exclusivo de alguna zona en particular? Muy bien. A fin de responder a la primera pregunta, cabe decir que no vamos a consignar los dichos y refranes de cada zona, sino de manera general, y allí encontramos justamente los 15 dichos y refranes más usados en todas las zonas. El primero, de tal palo tal astilla, la mentira tiene patas cortas, pájaro que comió voló, siempre que llovió paró, a caballo regalado no se le miran los dientes, y los demás, cuyas explicaciones también pueden encontrar en la página web. Con respecto a los 5 dichos y refranes menos usados en todas las zonas, hemos encontrado estos 5, la suerte de la fea, la linda la desea, sacar a pasear la fiera, a lo hecho pecho, a cada chancho le llega su San Martín y a la vejez viruelas. Con respecto a cada zona, los resultados que hemos obtenido en cada zona, nos ha llamado mucho la atención los dichos y refranes aportados por cada uno de los informantes
ya sea en la entrevista o en el instrumento, y por razones también de tiempo hemos elegido explicar 2 refranes de cada zona. Por ejemplo, en Curabrochero hemos escuchado tomar mate con cuero, esta expresión que hace referencia a la reunión entre 2 o más personas que mientras toman mate critican a alguien. Exactamente, que es una variante de sacar el cuero. Tener pasto para rumiar, ¿no? Un dicho que ya ha sido explicado, cada chancho se estaca, no se cargue de achura sin tener la red segura y no agarre muy ancha la melga. Las melgas son las parcelas de tierra preparadas para la siembra, y este dicho hace mención de una persona que sin límites ni respeto por nadie, o bien una persona cuando se tiene que dejar espacio porque la persona lleva un peso sobre sus hombros, o bien cuando se habla de una persona en estado de ebriedad. Pasamos ahora a Villa del Rosario. Allí es muy interesante ver cómo el entorno cultural en todos estos dichos y refranes, ¿no?, da cuenta de la forma en que se comunican costumbres de la vida cotidiana, ciertas actitudes. Por ejemplo, más agachada que tero de quinta. Sabemos que el tero es ave zancuda pequeña, anida en el suelo, y para despistar a los depredadores y evitar que ataquen a su nido, siempre camina agachado, y entonces esta expresión alude justamente a la persona que quiere, a través de trampas, a través de mentiras, pretende engañar al otro. Otro dicho, alita de pecho, de lejos parece asado y de cerca es puchero. La influencia de la inmigración italiana, más precisamente piamontesa, en Anduma Santina que viene el vent. A don Seguro lo mataron en la guerra, y a cualquier rancho le ponen vidrio. Cuando se habla de alguna persona pretenciosa, porque sabemos que el rancho es una vivienda construida con materiales muy austeros y muchas veces tiene ventanas sin vidrios. Vamos ahora a Villa de Tulumba. Bueno, en Villa de Tulumba se registraron los siguientes usos: estar al pedo como teta de mula, ser un tiro a la taba, cuando canta el río Suncho, vaquita que encuentra mano no vuelve más, y si el poncho te cabe. El primero es un dicho muy ingenioso que refiere al animal que nace de un asno y una yegua, y generalmente es estéril. En la expresión estar al pedo significa no cumplir ninguna función y no tener nada que hacer, y también remite metafóricamente a las ventosidades expelidas por el cuerpo humano. En el caso de cuando canta el río Suncho, vaquita que encuentra mano no vuelve más, refiere a una canción de Carlos Di Fulvio llamada Cerro de Salamanca, que tiene la misma expresión, pero se le agrega, cuando canta el río Suncho, Tulumba sabe temblar, vaquita que encuentra mano no vuelve más, en referencia a una gran inundación que llevó hasta las vacas. En la ciudad de Córdoba aparecen las siguientes expresiones: alzado como primer nieto, tomar hasta el agua de los pollos, le falta la línea del 4, no tirar manteca al techo, echa la ley, echa la trampa, y tener un Dios aparte. En el caso de tomar hasta el agua de los pollos, bueno, se refiere al consumo excesivo de alcohol por parte de esas personas que toman todo lo que encuentran. Y el término pollos es una expresión coloquial y dialectal para designar al pollo en Córdoba capital. Es una variante de tomar hasta el agua de los floreros, también otro dicho. Y la historia de no tirar manteca al techo es muy curiosa porque se le atribuye al señor Martín Máximo Pablo de Álzaga Unzué, alias Macoco,
un millonario, un automovilista millonario, famoso por derrochar su dinero, y se dice que es quien más dinero ha gastado en su vida. Y se cuenta que invitaba frecuentemente a sus amigos a cenar al restaurante Maxim de París, y una noche se le ocurre tirar manteca al techo usando el tenedor como catapulta para ver si embocaba en los senos de los frisos pintados en el techo, digamos, en los senos de las mujeres que estaban pintadas en ese célebre techo. E inmediatamente después se armaban torneos y bueno, fueron conocidos por este hecho de derrochar tirando manteca al techo. En el caso de la localidad de Huincarrenanco se encuentran algunos de las expresiones registradas, más fácil que la tabla del 2, a volar caichinche, también se han referido anteriormente, el que con lobos anda, aullar aprende, venir con una mano atrás y otra adelante, no nombres la soga en la casa del ahorcado, la gallina que cacarea es la que puso el huevo, están toreando los perros. Voy a explicar brevemente, bueno, quien con lobos anda, aullar aprende, es un refrán español que advierte sobre el poder de ejercer, que ejercen en nuestros modos de comportamiento determinadas amistades o cercanías. Y no nombres la soga en la casa del ahorcado es una variante del dicho no hay que mentar la soga en casa del ahorcado, y aconseja discreción y prudencia para no hablar de temas que pueden herir susceptibilidades o violentar a algunas de las personas. Bueno, para terminar con las zonas que estábamos explicando, insisto en lo que dijo Mariela hace un rato. Hay muchísimos más dichos y refranes, están todos en la página y cada uno con su respectiva explicación. Terminaríamos con Marco Juárez. Más perdido que Chechi en la soja es un dicho que refiere a un personaje real de la zona de Marco Juárez que se perdió en un campo de soja y lamentablemente fue encontrado muerto cuando hicieron la cosecha. Y es un dicho de muchísima circulación a nivel popular. Más pasto para mi caballo equivale al mejor para mí. Poné el carro en movimiento que los melones se acomodan solos. Este dicho es muy interesante, hace referencia a la costumbre de trasladar los melones en los carros, pero es una marca cultural, rural, tiene origen rural este dicho, para decir, lánzate a un proyecto sin esperar el momento oportuno, porque el tiempo va a ayudar a que las cosas se ubiquen en su lugar. Otro muy interesante también es como perro que volteó la olla y no le des vuelta a la noria. Vemos aquí el impacto de todos estos elementos rurales como el carro, la noria, el pasto, el caballo, la soja, etc. Bueno, ahora vamos a pasar a las conclusiones generales, porque ya deben estar rogando que terminemos. En general podemos decir, y en esto coincidimos con el grupo de lexicografías, recién lo dijo, Córdoba, los informantes cordobeses de capital son los que reconocen emplear más cantidad de dichos y refranes que en las otras zonas. Ustedes ven ahí en el gráfico de barras, 461, y el mínimo es los que menos dicen emplear dichos y refranes, es en Villa del Rosario 315. Los informantes de Cura Brochero y Villa del Rosario emplean más refranes que dichos, y en todas las otras zonas, Tulumba, Córdoba, Huincarrenanco y Marco Juárez, se emplean más dichos que refranes. Vamos a explicar en qué diferenciamos nosotros dichos de refranes, ya lo había dicho María Victoria, pero queremos hacer hincapié en la intencionalidad pragmática. Los refranes tienen intencionalidad didáctica y moralizadora, en cambio los dichos se limitan a describir una persona, situación o realidad. Con respecto a las conclusiones de la variable, pasamos a la variable género. Prácticamente no existen diferencias en la cantidad y variedad de dichos y refranes que utilizan hombres y mujeres. En algunas zonas utilizan muchos más dichos y refranes los hombres y en otras las mujeres. El único caso curiosísimo es Huincarrenanco. Allí vemos que
las mujeres, el 61% de dichos y refranes son empleados por las mujeres y el 39% por hombres. Con respecto a la variable generación, tampoco vemos una gran diferencia, pero sí pudimos advertir que la generación actuante es la que reconoce utilizar más dichos y refranes que la generación saliente y entrante. Ven que la diferencia es bastante mínima. Lo que sí llamó muchísimo la atención es que en Cura Brochero es la única zona donde los jóvenes reconocen utilizar muchísima variedad de dichos y refranes y muchísima cantidad, una cantidad considerable, más que las otras dos generaciones. Con respecto a la variable nivel de escolaridad, en general también es una diferencia sutil. La mayoría de los hablantes de escolaridad superior son los que reconocen emplear más variedad de dichos y refranes, salvo en el caso de Villa del Rosario, donde los informantes de escolaridad básica superan de manera significativa a los informantes de escolaridad superior. En un caso el 62% y en el otro caso el 38%. Bueno, este es el final del área fraseología. Muchas gracias.